Vuelve solo con melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que ya temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos, estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado
obra misionera de nuestro amado Señor Jesús, que nos envolvió con el amor de Dios, en su santo manto nos arrojó, nos adoptó como hijos nuestro Padre por nuestro amado hermano mayor Jesucristo, que hizo la obra de amor, pagó un precio de rescate, precio de sangre. Y yo solamente hablo de Jesús porque eso fue mi obra. Predica a Cristo. Y cuando eres una persona que conoce la transformación de los pasos que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, entonces podemos decir, soy hijo de Dios. No somos hijos de Dios cuando tenemos que predicar, hablar de Dios del Señor. Ahora en nuestra casa, ciertamente nosotros mismos no hemos sido transformados. De eso se trata la restauración. Como dijo Job, ahora puedo ver, ahora te puedo ver. Dios, todo lo que hizo es hermoso, como dice Eclesiastés 3:11. ¿Sabes? El Señor me sigue insistiendo con una palabra y dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Y versículo 7, Isaías 66. Antes que estuviese de parto dio a luz, antes de que viniesen dolores dio a luz. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todo lo que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todo lo que os agitáis por ella. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que vais y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Damos gracias, Señor, en esta tarde, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia es infinita. Y Él solamente está esperando que volvamos a casa, que levantemos nuestra mirada a Él y digamos, heme aquí, Señor. He pecado contra el cielo y contra la tierra. Son mis testigos, pero he pecado contra ti. Pero yo en el nombre de Jesús, Señor, quiero ser restaurado. Quiero, Señor, que esa restauración entre en mi vida. Yo sé que no será fácil, pero los pasos que me llevan a ver tu presencia son más maravillosos. Porque cada día en que muero yo, Cristo ve el Señor. Y que el Espíritu Santo de Dios mora en mí su honor, porque así se le llama hijo de Dios. Amén. Somos liberados de ataduras en esos pasos que nos llevan camino de la redención y en la restauración. El Señor vino por la restauración, de volvernos al diseño por el cual Él nos creó, ser llamados hijos. Y Él, a partir de haber puesto el hombre, sus ojos en otras cosas, se dejó envolver cuando tenía conversaciones y tenía todo el reino para él. Pero Cristo restauró esa promesa y tú y yo somos parte de un sacrificio de amor que es de amor. Él lo hizo simplemente para que tú y yo conociéramos el poder del reino de los cielos y que a través de ese poder tú y yo podamos caminar y tú y yo podamos avanzar. El Señor solamente quiere que sea restaurado, que aprendas a gozar de vivir todo lo que Él nos dio, porque a veces es porque tenemos que manifestar su gloria aquí en la tierra. Dios la bendiga, amada pastora hermosa del Señor, Mayrelis Areza, en la iglesia El Arca, en Camarones, Guajira, en tierra de Shiva Beura. Un fuerte abrazo. Nosotros hoy, hermanos, tenemos que estar levantados como un pueblo mostrando la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en estos tiempos Dios no admite competencia, pero sí nos pide a nosotros que reflejemos el reino de los cielos aquí en la tierra. Y eso es por medio de la restauración. Ahora mis ojos te pueden ver, digo, Señor, restáurame la vista. Señor, dame la vista. Soy ciego de nacimiento. Señor, restaura. Señor, Él vino a redimirnos para traer la gloria de Dios a nuestras vidas. Y dice el Señor Jesús que Él cuando tuvo el Espíritu Santo, dio la profecía del profeta Isaías
el capítulo 62, pero también está en Juan, capítulo 4, vamos a buscarlo, y también el capítulo, vamos a buscarlo, cuando él dice, la gloria de Dios está sobre mí. Amén. ¿Cómo se parte a su ministerio? Diciendo, la gloria de Dios está sobre mí. Haciendo una referencia que era hijo y que le había sido dada autoridad. Amén. Que ha sido dada una autoridad a él para mostrar el ministerio del reino de los cielos aquí en la tierra. En Lucas capítulo 4, Jesús manifiesta que el por qué dice, se levanta ese día en un lugar donde estaba la incredulidad, donde no se creía en él, y él estaba allí porque era maestro. Cuando el Señor Jesús inicia, él era rabino, él era maestro, o sea, había obtenido como dice, su diplomado, pero él era la Biblia, él era el rey de los cielos, pero qué bonito de su humildad. Pero el día que le tocó iniciar su ministerio, le tocó ofender al hombre que se cree dueño de la palabra, pero estaba la palabra viva, diciendo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él cogió, enrolló su rollo y lo entregó. Y le dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, hermanos, y se fue. ¿Por qué? Porque él tuvo que declarar para qué fue enviado. Cuando el Señor te da una misión, te da la misión, entonces hay un tiempo en que tú tienes que decir esto. ¿Para qué fuiste enviado? Amén. Para, dice el Señor, que el espíritu de incredulidad es mudo, ciego, sordo. O sea, no deja circuncir el corazón del hombre, de tal que piense que todo lo que hace está bien, aún sabiendo que está mal. Pero como tiene un corazón atado, actúa conforme lo que hay en su corazón. Por eso el Señor, el Salmo 139 nos manda, y el Salmo, está leyendo el Salmo 14 y el 53, que nos dice que o sea, no podemos juzgar a otro, pero Dios sí ama al justo. Pero nosotros no podemos justificarnos. Yo soy justo ante todo como republicano. Yo tengo que ser justo ante Dios, y para eso está toda la palabra. Pero en cuanto a él tuvo que declarar: el tiempo ha llegado, el tiempo por lo cual fue enviado. Y se levantó, y ese fue el jubileo de ese tiempo. Se abrieron los cielos, comenzó un ministerio de poder, y que hoy la iglesia Jesucristo de la Ancla, con tu pastora Liliana Lisa, te habla, declara quién eres tú. Es un tiempo de declarar la identidad de ellos. Es un tiempo de hablar. ¿Por qué? Porque Él vino a traer vida y vida en abundancia. No hay nada entre el cielo y la tierra sino Jesús. No hay más nada, ni oro, ni plata, nada. Ahí está Juan con el lisiado hermosa, con Juan y Pedro. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo es un poder. Tú sabes lo que es tener el poder, la gloria de Dios sobre uno para hacer la obra. Dice que el ungido camina y en la preparación de la unción. Pero la unción nos prepara para aportar la gloria de Dios. Porque es que Dios no le va a depositar a nadie su nombre para que le deshonre. Y para que la gloria de Dios sea Dios, y no diga el hombre fui yo, sino para que se sepa que todo lo cuanto la iglesia hace en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, es la autoridad delegada a la iglesia para marchar en la obra del poder, de la autoridad del Padre, que le pueda dar al Hijo, y el Hijo lo dispensó a nosotros. Amén. La iglesia de Jesucristo el Ancla hoy le está diciendo: declara tu identidad de Hijo. Hoy la palabra es la restauración, porque ahora puedo ver. Y eso me lleva a un capítulo, del capítulo de Job, porque a veces miramos nada más y restituyó, y le fueron dadas, y le fue entregado,
Pero nosotros miramos que Job, aunque era justo ante Dios, Job tuvo que mirar que Dios quería darle más. Y cuando Dios te va a dar más, Dios te muestra tu era. Y padeció dificultades y se encontró que en su era, solo, como siempre lo supo, fue Dios. Y aunque en su proceso fue tremendo, y aunque el enemigo trató de todas sus fuerzas derribar a un amado de Dios, Dios a los que ama prueba, hermanos. Amén. Porque es que el amor es probado. Amén. Y entonces comienza algo que es tremendo, pero Dios confiaba en el que llama. Dios confía en el que deposita su confianza. Dios sabe lo que hace. Dios sabe que cumplirá su propósito en esa persona, porque esa persona es íntegra. La integridad, hermano, creo que si tú te puedes leer la Biblia, lo que significa es diferente. La integridad va unida a la lealtad, porque el único leal y fiel es Dios. Pero Dios necesita un ejército verdadero, que tenga totalmente su confianza puesta en Él. Que tu confianza en Dios sea tal que no importando las circunstancias, sabe que su barca no se hunde. Amén. Acuérdate que Noé puso su confianza, hizo todo lo que Dios le dijo, y él no sabía para dónde iba. Lo metieron al arca, pero con vientos, con las tormentas, con el diluvio, silbando y sonando. Él esperó a que Dios dijera, pudiese abrir la ventana, pero que Dios le abriera la puerta. Hay momentos que se abre la ventana para mirar apenas lo que se está moviendo, para observar desde lejos, que es una visión desde lejana. Pero cuando Dios te abre la puerta, es la visión cercana, porque puedes ver el propósito de Dios en tu vida. Amén. Job, un hombre que tuvo que pasar un proceso de refinamiento para obtener, porque era que había algo. Y mira que lo que Dios le dio fue mejor, porque Dios arregló su era. Y de pronto todo el mundo dice, todo el mundo acusaba a Job, es que tú estás así porque estás haciendo, es que tú vas así. Y acuérdate los 3 amigos de Job, que eran amigos, pero amigos como esos, hermanos, ¿para qué enemigos? Y entonces miramos que comienza a ser acusado, pero Job no había hecho nada malo. Job desde el principio se dice, era justo. Lo que pasa es que así como Abraham, Job también fue probado. Porque cuando nosotros vemos un desorden, en ese orden Dios restaura y restituye. Pero tenemos que no soltar de la mano de Dios. Yo declaro que es el tiempo de la restitución. En Cristo Jesús, que nombre sobre todo nombre, yo creo que es tiempo de restitución. Amén, de la prosperidad de los hijos de Dios, de su iglesia, de su casa. Amén. Y dice aquí entonces que él comienza a confesarse. ¿Por qué? Porque a veces, y yo estaba analizando, porque como la vez pasada yo decía, yo era buena, pero Dios me quería buena, Dios me quería hija. Dios me quería en su totalidad. Y aunque hacía cosas buenas y maravillosas, yo también lo hacía. David no era malo. David era un hombre, pero digo, en pecado. Dios tenía que erradicar y mostrarle a la carne al vencer que tú eres posesión de él en totalidad, para poderte dar lo nuevo de él. Amén. Y entonces Job confesó como confesó el rey David. Job confesó y se justificó. Y él le dijo a Dios, después que Dios le dijo, oye, ven acá, ¿dónde estabas tú? Comenzó a hablar con Job y decirle, mire, yo hice las estrellas, hice todo cuanto existe, los caminos del principio, los caminos de Dios, el que lo hizo, el que puede hacer. Mejor dicho, comenzó a decirle la sabiduría de él que lo había hecho. Y ahí comprendió Job cuánto amor alguien tan grande puede amar a alguien tan pequeñito, pero lo llama hijo, lo llama amigo. Esa es la grandeza de Dios, que no nos ve pequeños,
Él nos ve como imagen y semejanza suya y que nos ama. Y aunque el mundo nos vea pequeños, no tiene el poder del derecho que tenemos tú y yo como hijos, ni la autoridad dada por Cristo. Pero no me salgo de este tema. Y dice entonces, dice, yo conozco, y respondió Job, al conocer que a veces nosotros creemos que por muchas cosas que sabemos, el único y sabio es Dios, el único sabio es su Alteza, como le dice Job, su Alteza. Como le dice al Timoteo y como le dice también Judas en el Nuevo Testamento, al soberano y único y sabio Dios. También, hermanos, como dice la amistad de Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y le iba dando un nombre, porque la amistad con Dios te da un nombre. Porque Dios se lo dijo a David, tú pecaste. Y no me gustó, pero confesaste tu pecado. Pero tú no corriste a hombre ni te avergonzaste, tú fuiste a la fuente, al arrepentimiento sincero. Me buscaste. Entonces te amé y te di una segunda oportunidad. Y restituí. Y Dios restituye, hermanos. Dios restituye la prosperidad de sus hijos. Lo mismo le pasó bueno, vamos a seguir hablando. Entonces dice que responde Job en el capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. No, Dios te bendiga, hija María José también, princesa del cielo. No hay pensamiento, hermano, que se esconda de Dios, porque dice, pida Samuel, no son todos esos bonitos que ves ahí. Yo necesito el que esté en el campo, y hasta que no esté él ahí frente a esa mesa y se siente él en esa mesa, nadie come ni se siente en la mesa. Así es la visión de Dios, que tiene una mesa que se tiene que, cuando tú te sientes, que se puede sentar, todos los que están serán los que Dios te dará posición. Así es, hermano. Así fueron señores, hasta que no llamaron al ungido y lo pusieron en la mesa, no se sentó más nadie a comer. Y así es. Así es, porque lo dice. Y es que el Salmo 23 es claro. Pero dice, no hay pensamiento que de ti se esconda. Así que el que se crea justo, que se crea más bueno, el que diga, no, hermano, Dios nos conoce a todos, pero Dios ama al que se arrepiente. Dios busca corazones arrepentidos. Entonces, pero la honra del proceso fue para Job. Sabía que en ese reino no había más nadie capaz. Fue a Job, porque lo halló justo. En toda la tierra, solo uno, Job, en ese tiempo. Y en este momento, como le dijo el Señor Elías, Señor, estoy solo. No, hay 7,000 que no han doblado rodillas. Dios sabe cuáles son su realeza aquí, su remanente aquí en la tierra. Y conoce, y que reconoce que Él todo lo puede. Y que no hay pensamiento que se esconda de lo bueno y de lo malo, todos. Porque Él es Jehová de los ejércitos, que es el que Él maneja todos los ejércitos. Buenos y malos. Dios crea un ejército para castigar a un pueblo. Pero Dios también crea un ejército para liberar a su pueblo. Amén. Y Dios dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cuando Job comenzó a ver su realidad de quién era amigo, miró, hermano, su condición. Por muy justo para darnos Dios la segunda gloria postrera, tenemos que entrar a esa dimensión sobrenatural. Él tenía todo, hablaba y escuchaba, pero Dios quería que lo mirara. ¿Sabes? Hay una palabra que siempre me dice que sale un arco. Y me dice, hermano, cuando yo escucho, mírame. Hermano, ya yo sé que está el arco ahí. Porque dicen, mírame, yo hago así. Mírame. Dios necesita que le miremos, que le veamos. Dios necesita tener un amigo. Porque Moisés, que caminó todo ese tiempo con Dios, lo único que le pide en ese 33, muéstrame tu gloria. Muéstrame, amigo mío. Porque es que, hermanos,
Eso es lo que tienen tus ojos, las lámparas encendidas. El fuego del amor, la gloria de Dios sobre la iglesia es la lámpara encendida. Dios necesita una iglesia como una lámpara, antorcha encendida, porque en sus ojos se refleja la gloria de Dios. Entonces dice que no entendía, o sea, miró su condición. Por eso cuando estaba leyendo esta mañana el Salmo 14 y 53, aún el rey David dijo, yo no entendía las pruebas, no entendía los procesos, no entendía, pero ¿por qué esto es así? ¿Por qué lo malo? ¿Por qué? Pero Dios dice que Él ama a los justos, Él se encarga. Pero también tenemos que mirar en la prueba que no, la gloria no es para que nosotros sepamos a quién le pertenece la grandeza y la gloria, al único y sabio, a su alteza real, al Dios de la victoria, Jehová de los ejércitos, porque Él es bueno. Amén. Entonces dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Estaba ansioso por conocer, entró algo diferente, entró a una dimensión diferente. Sí, te rezaba, te oraba, te conocía, pero ya entendí cuál era lo que estabas haciendo conmigo. En este capítulo entendí que tú tenías cosas más y eran maravillosas que yo no entendía, pero ahora, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hasta que vio. Y entonces cuando vemos las dimensiones de Dios, vemos que el futuro y la esperanza prometida, vio el propósito de Dios ahí. A Job, ya que vio los cielos abiertos, vio las puertas abiertas y vio el propósito de Dios con su casa, le fue fácil perdonar. Entonces Dios le dijo, perdona a tus amigos. Porque es que hay gente que no va a conocer las dimensiones de lo que Dios llama la prueba. Pero hay personas que creen saber y maltratan a un ungido de Dios. Acuérdate lo que dijo David. Perdóname por haber tocado tu manto y era Saúl. Hay que saber respetar los mantos. Y no es porque sean míos ni tuyos, es porque tienen un dueño. Y el unge llama al que le provoca. No tenemos que pedirle a él porque esta persona que como le dijo el pródigo al padre que estaba esperando. Cuando el padre vio que su hijo venía, se le adelantó antes de que le hicieran la ofensa a su hijo para que le llevó y lo vistió. Y le hizo fiesta, como diciendo a los demás, él es mi protegido. Él era así, pero él fue restaurado de camino, porque él volvió sus ojos a casa. Entonces, Job tenía muchas cosas buenas, pero en esas conversaciones con Dios, a veces de tantas cosas, Job era rico y tenía cosas, pero de pronto en el camino se fue perdiendo una relación. No se perdió porque era justo, pero Dios quería que lo viera. Y eso es lo que Jesús nos mostró, los cielos abiertos, porque tenemos que rasgar el velo para ver al Padre. Y el único intercesor de esa puerta se llama Jesús. ¿Sabes? Creo que nosotros tenemos que ver a Jesucristo es la restauración de todas las cosas y la esperanza para nosotros. Solo la restauración, se dice que hay restauración cuando ya el Señor ha hecho, cuando la persona ha confesado, ha mirado, que aunque, ¿qué podemos decir de Job? Pero Dios quería darle más. Dios quería darle más. Amén. Dios sabía que Job pasaría la prueba. Entonces le restauró. Pero le pidió una cosa, perdón. Y es que la parte de la restitución, de la restauración, depende del perdón. Nosotros, el perdón es aquel perdonar el tiempo en que Dios nos probó. Es perdonar. Dios te bendiga, hija Marcela en Australia, princesa del Señor, te quiero mucho. El perdón hace que tú veas lo que has hecho. La falta de perdón es un lazo, como la mujer que estaba encorvada en Lucas 13, que estaba encorvada y enferma, pero sí tenía eso, pero Jesús vio la tercera, tenía un lazo de Satanás y fue cortada. Y Jesús dijo, ¿por qué se molesta si la he liberado? De todo, porque era enfermo 3 tiempos y esto fue enderezó, de Dios llenó de gloria,
se pasó la enfermedad, pero había cosas que no eran visibles. Y solo Jesús puede hacer la restauración completa. Amén. Y dice entonces aquí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y dice entonces Job, reconoció su condición como la reconoció Simón Pedro cuando después que hizo la pesca milagrosa. ¿De qué le valía esa pesca si no seguía a Jesús? Entonces miró su condición como miró Job. Y entonces el Señor, él siguió el camino del Señor, y aunque no fue perfecto en el camino, Jesús lo fue preparando para restaurarlo totalmente y prepararlo para que hiciera la obra del Señor. Amén. Amén. Date cuenta que los amigos de Job veían a Job en un proceso, pero por culpa del pero resulta que era un proceso de amistad. Un proceso para que viera más allá de sus límites, que viera que los pensamientos de Dios eran más altos, más anchos, más profundos. Y aunque todos aquellos que atacaron un manto cubierto por Dios, que era el de Job, Dios quería restaurar y renovar una nueva vestidura a Job. Amén. Amén. Y entonces dice que Dios le dice, ve y perdona, haz un altar del perdón. Porque algo dice el Señor, que Él sale a buscar, hermano. Aún David, todo hermano, podemos fallarle a Dios. Pero cuando tú vas a vuelves a casa del Padre, Él se hace fiesta. El hijo del hermano pródigo, él estaba en la casa con todo y él no hacía fiesta. Él estaba acumulando riquezas y mirando las propiedades. Pero cuando se abrieron los ojos del hijo pródigo, él regresó a su casa. Se hizo fiesta. Y el padre dijo, ¿tú por qué no hacías fiesta por ti? ¿Por qué tú, que estás ahí, que estás libre de atadura, por qué te quejas y no haces fiesta de adoración y alabanza? ¿Por qué si nuestra boca es para adoración y alabanza, no haces fiestas y renuevas tu vestidura honrando a Dios con salterios y danzas? ¿Por qué hoy, tú que eres hijo de Dios, no bendices a Dios con tus bienes, porque les pertenecen a Él? Los bienes propios nuestros del corazón, nuestra mente y nuestra alma. ¿Por qué no alabas a Dios de todas tus fuerzas? Yo podía decir eso a ustedes si fuese el hijo que quedó en la casa. Pero también los amigos de verdad, los amigos de Job le dijeron eso a Job, sin darse cuenta, era que Job estaba siendo promovido. Cuando el Señor te restituye es porque te ha promovido. Y Job entendió que no le importó lo que pasó, porque cuando él vio las dimensiones de la eternidad y supo realmente su identidad y de con quién tenía amistad. Y la iglesia está llamada a tener una amistad con Dios, porque tú y yo estamos llamados a tener los ojos como lámparas encendidas. Dice que a Moisés no se le apagaron. Amén. Y le transfirió de eso Josué. Tú y yo somos esas llamas, esas lámparas encendidas que vamos encendiendo a unos y otros. También la amistad con Dios, tener amigos que sepan honrar amigos. La buena amistad. La buena amistad, el amigo verdadero, el amigo fue Job. Porque Job pudo haber dicho, yo me hicieron eso, me hicieron esto, yo como lo voy a perdonar, pero dijo, pero yo abrí los ojos. Permiso, al que me diga Señor perdono, al que me diga condena después que yo vi, pregúntale a Saulo. Saulo después que vio, para atrás, ¿cuándo? Si él había visto. Hasta que le fueron abiertos los ojos a Saulo, a Pablo. Fue a la preparación al desierto, tuvo conversaciones de cielos abiertos y tremendo discípulo de Jesús. No volvió atrás, porque vio las riquezas que nos pertenecen. Y tú y yo, amados, Dios me la bendiga, en Argentina, Pastora María Isabel Ariza. Y tú y yo cuando estamos en amistad con Dios, hermano, pero también dice que Él hizo eso, perdono a todos, porque Él se vio de su posesión de amigo. Entonces, el perdón de Él ahí ayudó a que perdonó el proceso de Dios.
Porque como José les dijo, yo tenía una raíz en mi corazón. Ay, pero qué error mío. Y lloró tan fuerte, y perdonó a sus hermanos. Porque él vio y no le dio importancia ni le dio, dijo, no, yo le voy a dar a usted la honra. Le dio la honra a Dios. No fueron ustedes, fue Dios el que lo hizo para darnos salvación. ¡Qué titulazo tan bueno es! Es que tú y yo somos unos heraldos de buenas nuevas, de hablar diferente. Amén. Porque era que Dios lo tomó. Si él no perdona, Dios, como dicen por ahí, pela a sus amigos. Amén. ¿Por qué? Porque hablaban de algo que ellos no conocían. Job tenía una relación con Dios, que conocía a Dios, pero no le había visto. No le había visto. Y la idea es que lo vean. La idea es conocer al Señor. Amén. Dios le bendiga a todos los presentes. Que Dios me lo guarde y me los proteja. No alcanza a ver por la luz. Dios me lo bendiga siempre. Entonces, todos podemos errar, pero lo que no podemos mantenernos es en el pecado, ni en la ofensa, ni en el oprobio. ¿Qué pasó allí? Que se restituyó la amistad con Dios, y por ende todos vieron que su amistad con Dios le había bendecido y ellos querían estar en esa bendición. Por lo tanto, también ese perdón de Job ayudó que ellos también cambiaran su vida. Amén. Amén. Por eso dice el Señor que te prepararé mesas delante en presencia de tus angustiadores. Amén. Por eso la paz de Dios es diferente. Ahora les cuento lo que me pasó también bonito. Entonces dice que y quitó Jehová la aflicción, restauración de la prosperidad de Job. Y entonces cuando ya el proceso llega al fin, tú perdonas, tú ves, tú dices, Señor, pero que me estoy perdiendo un negociote. Pero también es en el tiempo de Dios. A veces ni es antes ni después, es en el tiempo de Dios. Amén. Y dice que en el tiempo de Dios se dio la restauración. Porque aquí él tuvo una charla en su desierto con Dios. Y yo le dije, oye, no, pero mira, tú eres amigo mío. ¿Cómo me estás poniendo con esto? ¿Tú sabes qué soy? Yo hice el universo. Tú sabes lo que es tener una conversación con Dios así. Tú sabes lo que Dios te ponga a decirte. Oye, tú eres tan amigo, me te voy a explicar, te voy a dar una clase magistral de quién soy yo. Una clase magistral le dio Dios de quién era Job. Y ten la seguridad que a Saulo de Tarso Jesús. Y ten seguridad que cuando Dios ya restaura, porque Dios te llama, te unge. En el proceso, después de ungido, el proceso nos va a ayudar a aferrarnos más a Dios. Y que ese aceite tú lo retengas para que cuando Dios lo vaya a usar, bendigas a otro. Como dice el capítulo 41. El aceite de tu proceso habla del gobierno de Dios en tu corazón. Y Sharrakatabai. Y eso fue lo que hizo Jesús con la iglesia. Jesús vino, hermano. Porque a veces, como Dios nos ama, no, yo soy el amado del Señor y me dijo todo. Sí. Pregúntale a todos los amados de Dios. Son generalísimos, hermanos. O sea, van adelante en la batalla. Josué, sí, Dios me dijo que voy después de Moisés y entonces yo soy el comandante. ¿A quién puso a batallar Moisés adelante? A Josué. ¿Por qué? Porque las sabidurías se hacen en ejercicio. Amén. Y dice entonces, dice aquí, que vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Dice, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dos cosas, quitó la aflicción porque oró por ellos y luego aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Pero, cuando a Job le pasó lo que le sucedió al hombre de la viña más rica de la tierra, el hombre más bueno del mundo, pero necesitaba un segundo toque. Amén. Llega a las dimensiones
que tenemos un Dios sin límites, que no podemos limitar a Dios. Amén. Y dice que vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. En el momento de su restitución aparecieron todos, porque a veces Dios nos deja solo para mirar y probar nuestro corazón. Amigo, ayúdame. Ay, carcelero, cuando vayan del faraón le dicen que me saque de aquí porque yo sé leer sueño. Lo borró Dios 2 años. O sea, atentamente José. Hasta que él no estuviera, Dios concretó en su corazón que el primero y último hijo. Dios necesita personas y una iglesia sellada que sepa avanzar y que no esté en la emoción, sino que esté en la victoria de que Jesucristo ganó su corazón. Y que el Espíritu selló su santo nombre en su corazón para avanzar en la obra que envió. Jesús fue enviado, hizo su misión, pero Jesús luego nos envió a todos nosotros a contar qué fue lo que hizo en nuestras vidas. Este testimonio es un testimonio de lo que Dios hizo en la vida de Job. Amén. Y entonces dice que todo el mundo le llevó y todo el mundo contento. Hermanos, qué bonito es saber que se puede restaurar una amistad. Qué bonito es saber que hay personas que aprenden a hablar la amistad y no volver a hacer daño a la amistad. Que a través de esta restauración de Job sí se puede restaurar. Pero el que quiera restaurar. Porque Dios dijo, como lo dijo aquí, Dios conoce el corazón. Esto es para el que verdaderamente quiera ser restaurado, quiera valorar una amistad con Dios. Amén. Ten la seguridad que ya sabía si era más rico y si Dios le había restaurado doble, era que Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, hermanos, ellos tenían que entrar en la amistad con él. No era porque Job diciera yo soy más rico, no, es que Dios le dijo, este varón tiene mi cobertura y de las riquezas eternas. Amén. Porque supo valorar y supo ver pasar el proceso. Y dice que ellos le dieron y consolaron, hermanos, y ellos le dieron, dice que, y bendijo, versículo 2, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, bueno, describe las riquezas, pero Dios le dio a él riquezas perfumadas, y pudo ver su descendencia en sus piernas hasta la 4ª generación. Amén. Y dice que murió Job de viejo y lleno de días. Cuando Dios restaura, nosotros tenemos, dice Salmo 91, ¿quién está ahí? No puedo ver. Y dice el Señor que Él restaura. Y dice el Salmo 91 que Él nos da salvación y largura de días. Al versículo 16. Cuando tenemos amistad con Dios, vamos a ver de Dios proezas. Cuando se restaura, hermano, una amistad con Dios. ¿Sabe por qué la amistad con Dios? Porque Dios nos lleva, nos posiciona a niveles que el hombre natural no puede ver. Eso lo dijo Jesús en 1 Corintios capítulo 2. Por lo que tiene la mente de Cristo son aquellos que pueden ver la restauración y pueden ver los propósitos. Mientras tanto tú le puedes decir todo lo que quieras, como los amigos de Job, ellos verán lo que quieren ver porque ellos no son entendidos, porque no conocen a Dios. Amén. Dice Hechos 3, versículo 21. Declara que Jesús debe permanecer en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. O sea, que este versículo abre la puerta de esperanza profunda. Todo lo que ha sido dañado, perdido o corrompido por el pecado, Dios lo restaura. Pero esta restauración no es solamente un evento físico, es también un proceso, hermano, que ha comenzado en el corazón de todo aquel que cree. ¿Tú sabes por qué hizo el Señor? ¿Por qué hizo el Señor en Marcos capítulo 8, en Betsaida hizo la obra del ciego? Porque restauró dos veces. Porque Betsaida era una ciudad increíble. Y el ministerio del reino de los cielos para el que cree. Amén.
Por eso mismo que tuvo que perdonar, porque habitamos en sociedades incrédulas. Y aunque tú dices, créame como José a los hermanos, no es que le crean a él, es que cuando Dios deposita un propósito, Dios lo va a hacer funcionar. Amén. Entonces dice, Jesús el restaurador prometió que no solo ascendió al cielo para alejarse de nosotros, no, sino para esperar el tiempo del cumplimiento pleno del plan del Padre. Y nosotros estamos entrando en ese propósito prometido por Dios del plan eterno del Padre. Un tiempo en cual todas las cosas, vidas, familias, tierras, corazones y propósitos serán restituidos, renovados y perfeccionados por el poder de Dios. Amén. Quiero que entiendas que cuando llega la restauración, Dios prospera. Todo. Amén. Dice que desde el tiempo antiguo la Biblia habla, hermano. Amén. Que dice que vemos la restauración de Israel después del exilio y la reconstrucción de Jerusalén, del templo y el retorno del pueblo a la tierra prometida, pero ya no es del templo. Ahora dice el Señor que va a habitar en templos vivos. Tú y yo, edificadores de una iglesia, piedras vivas, la iglesia de Cristo. Tú y yo somos llamados a participar a un gran evento universal donde cada uno y el que reciba la invitación y la acepte tiene una silla y un banquete, invitado a un banquete a las bodas del Cordero. Dice en el Nuevo Testamento que la restauración es interior, el alma es sanada, los pecados son perdonados, los corazones transformados y la comunión de Dios es restaurada a través de Jesucristo. Es una comunión con Dios. Y eso es lo que más cuesta, una relación con Dios. Dios arregló la redención. ¿Por qué? Porque el Dios trató de con todo, pero Dios sabía que tenía, en quien tenía su confianza. Amén. Entonces dice que el proceso, cuando tú llegas al Señor, llegamos como el hijo pródigo, pero Dios nos ama tanto que nos arropa con su manto mientras nos vaya bañando, mientras nos va cambiando, mientras nos va limpiando nuestros ropajes, mientras nos va lavando la boca, la forma de hablar, de pensar, va transformando nuestra mente para que podamos ver restitución. O sea que eso es un proceso profundo. Acuérdate de la prédica pasada. Solamente lo que Dios llama, Dios los limpia del mundo para que puedan ejercer la obra. Por eso la prueba. Porque Dios no te va a dar poco. Lo de Dios es sin límite. Y Dios va a darle sus bendiciones a aquel que las pelea, a aquel que en medio de las pruebas se enamora cada día más de Él. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque tú vamos a gobernar un pueblo que tenemos que mostrarle cómo se adora, cómo se ama a Dios. Hablarle que tú eres un sacerdote de Dios ungido y diferente, que no es por oro ni por plata, sino que tú y yo poseemos bendiciones celestiales y que las portamos porque eres nuestro pastor. Y que estemos aquí en este altar predicando, estamos predicando en la gloria de Dios. Amén. Dice entonces, hermano, que la Biblia del principio a fin está lleno de vidas restauradas. Amén. Si te das cuenta, cuando Caín mata a Abel, Dios le restituye un hijo a Eva. Y de ahí viene la adoración nuevamente a Dios. Dice, hermano, que en el momento más oscuro, cuando Pedro, después que recibe a Cristo y falla y lo niega, es restaurado por Jesús. Tú y yo somos restauradores. Pero también somos personas que vemos. Y sabemos en qué mesas y en qué lugar debemos estar. ¿Amén? Por mucho que amemos a las personas, Dios nos exhorta a todos. ¿Amén? También dice que aunque fracasó varias veces, en el Juan 21, Él es llevado del fracaso a la función. Todo el tiempo estuvo y en el espíritu se le presentó el maestro. Y entonces comenzó y le preguntó 3 veces que si le amaba. Y él dijo que sí. Porque, hermano, sí, apacienta las ovejas, pero la pregunta 3 veces fue si le amaba.
Y es ahí donde estamos tú y yo, y entra el Shema. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Somos llamados hijos amados porque amamos al Padre. Somos hijos obedientes. Ay, Sharrakata, hermano, algo grande. Bien bueno, vamos a ver. Entonces dice el Señor aquí, amén. Dice que fue levantado para ser columna de la iglesia. Es que Pedro fue escogido. Y aunque él no se veía, aunque tenía apariencia, Dios lo fue restaurando en un proceso profundo para darle la administración y ser una piedra viva para edificar la iglesia del Señor. José también pasó su proceso. Fue traicionado por sus hermanos, olvidado en prisión, pero fue promovido por Dios para ser gobernador por esto. La restitución habla de promoción. Cuando Dios te restituye, habla de promoción. Y ese es el tiempo de la iglesia, porque Dios todo lo hizo hermoso. Amén. Qué bonito es poderte hablar de esto. Amén. Nosotros, hermanos, hablamos de restauración. Yo estoy hablando de esto porque a veces Dios conoce el corazón. Y aunque yo diga yo soy perfecta, yo decía yo era buena, ¿y por qué me pasan estas cosas si soy buena? Pero Dios no quería que fuese buena. Dios quería ser siempre el rey de mi corazón. Dios quería nada más que Él fuera primero. Que todo ídolo, cualquier que fuese, es que Él me amara. Las conversaciones que uno va teniendo en el proceso con Dios son hermosas. Hasta también cuando dice a uno, no me gusta eso. Si no le gusta que un pastor le exhorte, pregúntale cómo exhorta a un pastor. Aún que está preparando. ¿No? Es un testimonio. Aquellos que van a la iglesia no se les puede decir nada, ni hablar, ni conducir, porque saben todo. ¿Cómo? Era. Entonces, pero Job simplemente dijo, cuando los malos hay un destino. Pero yo sé, Señor, así como dijo también Rey David, capítulo 27, pero yo sé, Señor, que yo veré la bondad, que mi Redentor vive, y que yo veré la bondad de Jehová en la tierra, los vivientes, yo con mis ojos lo veré, lo pisaré, no otro. Y él confesaba su fe. Amén. Y eso es lo que el Señor busca. Eso es lo que el Señor busca. Soldados, militantes de la fe en Cristo Jesús. Si Dios te dio una palabra, hermano, ¿qué le pasó a los discípulos? Tormentas y vientos, pero llegaron a bonanza, a tierra de Gadara. Lo que se mueve al otro lado, donde Dios te va a llevar, es lo que está mandando los vientos contrarios, para que tú no veas tu bendición, que la puerta se te abrió. Yo creo en Cristo Jesús que se abrió el mar, se abrió el río y se abrió la puerta para edificar almas para Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Por qué? Dice, porque la iglesia no puede estar temiendo, sino que tiene que estar levantada, dándole la gloria y la honra al Señor. Hermano, esta mañana me despertaron los pájaros. ¿Qué cosa? ¿Qué cielo? A las 5:20 de la mañana. Yo no estaba despierta antes porque estábamos en negocios espirituales, hermano. Pero yo le dije a lo que pasó, le dije, ¿de qué más? Porque sabe una cosa, algo intocable es la era de un hijo de Dios. En el mundo espiritual, yo estoy esperando verlo aquí en lo físico. Esa es mi fe. Yo no sé la tuya, como dijo José, pero yo en mi casa serviremos a hacer. Yo no entiendo tu fe, pero sí entiendo mi fe. Y sé que si Dios llamó, y sé que Dios llamó, respalda. Amén. Por eso tú y yo tenemos que declarar la victoria antes de verla. Pero Job decía, yo la cantó, yo no sé ustedes. Rey David en el Salmo 27 dijo, con todo lo que esto esté pasando, pero yo sé que veré la bondad de Jehová aquí, en la tierra de los vivientes. Hermanos, que estamos llamados a ser felices aquí. Estamos llamados a ser y disfrutar de toda esta tierra que Cristo ganó para nosotros. Pero no es para decir, estoy feliz, tengo carro, casa, beca. No, soy feliz porque estoy predicando. Estoy dando el testimonio donde me sacó el Señor. Esa es la tarea. Amén.
leer la Biblia. Dios te bendiga, Milena, princesa del Señor, allá en Australia. Nacimos para ser felices. Y esa es a Dios sea la gloria. Bendiga también, hijo Fabio. Y mis príncipes allá hermosos en Australia. Dios bendiga Australia. Bendiga Oceanía, bendiga las naciones. Dios bendiga a todas las naciones en el nombre poderoso de Jesús. América, Señor, pongo mi mano sobre todo este nombre. Bendice, Señor, porque la orden es predicar. Bendigo, Señor, a tus atalayas y a tus pastores. A todos esos atalayas que saben que están combatiendo la batalla de la fe. Esos que se despiertan a decir, ayúdame. Sí, yo sé que mi redentor vive. Padre, hicieron esto, pero sabes, una cosa, te voy a mandar una lanza. Y es Cristo va delante de mí como poderoso. El ángel de Jehová camina delante de mí, abriendo caminos y allanando caminos para ver la victoria de este tiempo. Amén. Amén. Yo te estoy hablando de una fe que no está acostumbrada al mundo. Yo estoy hablando de la fe profética misionera. Yo te estoy diciendo que esta palabra abre caminos, está donde no los hay. Que hay un camino que conoce tu nombre, una puerta que conoce tu nombre, para que tú seas un testigo del poder del Evangelio, para que edifiques almas para Cristo. Y Shabrakatabai. Qué hermoso, hermano. Amén. Amén. Dice que la restitución, la restauración supera lo perdido, porque comenzamos a mirar, porque los ojos son abiertos y comenzamos a ver lo que Dios dijo de nosotros. Job decía que hablaba de lo que no entendía y era justo ante Dios y era rico. Hay circunstancias que te llevan solo para que conozcas a Dios. Amén. No solamente para buscar las promesas, que mía es la plata y mía es el oro, pero léete los otros versículos anteriores. Va a haber un remesón antes de que llegue ese versículo. Por eso nosotros esperamos al amado creyendo que hay victoria, porque Dios necesita hacer un remesón en nuestro corazón. Y ese desorden, que es un orden de Dios, restaura, porque vas a ver lo que no veías. Verás tu condición de los que están a tu alrededor, y la tuya y la mía. Eso es lo bonito de restaurar la vista. Amén. Y dice aquí entonces, Dios no te quiere devolver lo que perdiste, sino superarlo, darte más de lo que imaginaste. Él quiere que como Bartimeo, que vamos a hablar de él, puedas levantarte, soltar el manto viejo y seguir a Jesús con una visión renovada, como las águilas 20:20. Él quiere que como Job puedas ahora decir, mis ojos te ven. Él quiere que como Pedro puedas volver a amar y servir con un corazón restaurado. Él quiere que como José puedas entender que los otros pensaron para mal, pero Dios lo usó para bien. Todo lo que Dios llama y prepara, hermano, yo soy experta en burlas. Hay gente que no me crea, pero yo estoy viendo desde que el momento que Dios me llamó desde niña, yo he visto, pero veía a mi manera, pero ahora que veo cuán grande es mi Dios al que sirvo. Porque Job tenía riquezas, tenía todo, pero la restitución vino cuando él supo que de dónde provenía todas sus riquezas. Job supo allí que lo primero en su vida y todo lo que Dios nos llama es quitarnos toda idolatría del corazón, todo tipo de idolatría. Idolatría no solamente son imágenes hechas de hombres, vanidad, vicios, ira, contiendas, divisiones, fornicaciones, amor al dinero, avaricia. Acuérdense que la avaricia es un tremendo mal, porque por avaricia cayeron casi todos. Causa del enemigo. Por eso Dios se va a hacer un mural que el que va a bendecir le hace una cirugía en el corazón que dice number 1 y así dice el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. El segundo capítulo, llamar a tu prójimo como a ti mismo, nació por lo que pasó con María, Aarón y Moisés. Por eso, el perdón y el amor es necesario. Porque cuando tú perdonas, tú libertas cautivos. Dice una persona, puedes cambiar, pero es decisión de cada uno. Dios fue tan hermosamente Padre que envió a su Hijo y nos dio la opción a ti y a mí de decirnos, la puerta está abierta, se rasgó el velo y solamente tienes que tomar decisión. Si me amas y quieres ser hijo, hijo no es todo el mundo. Mientras no veamos a Cristo y no veamos y tengamos una comunión y relación con Dios, somos creación. Yo era creación. Porque yo amaba, yo hacía cosas y me creía buena. Dios me mostró que nuestro pensamiento es limitado. Ahora, lo que Él me ha mostrado es que, hermano, con tal de que Job perdonó, cuando vio todo, no había visto, Señor, estuve limitada, ¿cómo era yo? ¿Qué pasaba en mí? No, perdono al que tenga que perdonar, pero yo quiero mantener mi comunión contigo. Amén. Ver los cielos abiertos, ¿sabes? Había un hombre llamado Bartimeo, Marcos 10, no sé qué hora es, pero ese hombre llamado Bartimeo era un hombre que era de linaje y lo perdió todo. ¿Sabes por qué? Porque se fue a Roma, se fue al mundo. Y cuando te hago Roma, no mires solamente, sino es una bandera diciéndote que la que porta el mundo, que enseguece, que te hace mendigar, decir que todo lo que viene a tu vida viene de mano de Dios. Pues se puso a la carretera y a la orilla de Jericó y estaba con un manto viejo, sucio, que le habían dado. ¿Por qué? Porque lo había enseguecido. Era un hombre de linaje, pero andaba en lo sucio del mundo. Era un ciego que mendigaba, pedía migajas al mundo. Cuando tú y yo somos milagros de Dios, todo nos pertenece, está escriturado. La escritura la pagó Abraham y luego la pagó Cristo. Abraham la escrituró en Hebrón, amistad con Dios, pero luego Jesús la pagó en la cruz. Y ese es el pacto que yo caminamos, que Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Amén. Bartimeo había perdido todo y se había ido a otras cosas. Había abandonado su fe, había abandonado su pueblo y portaba un manto que tenían mendigando en pobreza. Pero un día aprovechó que pasaba Jesús. Un día aprovechó que pasó Jesús y gritó, Jesús. Estaba ya, hermanos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Reconoció su linaje y reconoció su casa. Entonces, hermanos, la gente trataron de hacerlo callar. Como un día a ti o a mí trataron de callarnos, que nos avergonzábamos. O que tantos pensamientos que nos enmudecían. La multitud puede ser nuestros pensamientos, pero también las personas que nos da pena hablar del evangelio o cualquier cosa. Entonces intentaron hacerlo callar, como intentaron hacerlo con Zaqueo, pero él gritó más fuerte, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Y dijo lo siguiente, y gritó más duro, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos, y dice, y Jesús se detuvo. Hay un clamor tuyo que puede detener un tiempo y introducirte en el tiempo de Dios. Puede detener el tiempo del mundo, el cronos del mundo, pero te puede meter en la providencia divina, en el kairos de Dios. Sáraca. Jesús se detuvo. Lo miró y le preguntó, nada más preguntó. Si tú llamas al Señor y te pregunta, como te pregunta a mí, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Bisharraca estaba él. Y dijo con sencillez y fe que recobre la vista. Había perdido la visión. A veces nosotros pues estar siguiendo cosas del mundo, escuchando otras cosas, y aunque parezcan que fuesen hermanos o esto, aquello de la iglesia, o que son hijos de Dios, también podemos perder la visión.
Y aquí iba siguiendo con Jesús y decía, cállate. Amén. Tú y yo tenemos que mirar y tener puesto en Jesús para poder ver el tiempo maravilloso de su amor. Él ahí se declaró hijo de Dios, reconoció su pueblo. Dice que no solo sus ojos fueron abiertos, también su vida fue restaurada y seguía a Jesús en el camino. Inmediatamente restauró la vista. ¿Por qué? Porque su fe le salvó. En Marcos capítulo 10 del versículo 46 al 51 podemos ser restaurados. Y cuando vemos, tenemos la mente de Cristo. Hoy yo te quiero hablar de la restitución, de la restauración, que dice que Él supera lo perdido. Supera lo perdido. Te estoy hablando de que todo cuanto perdiste en el camino, Dios restituye y prospera. Y esa es la palabra, porque has logrado ver el propósito de Dios. Y era que te entregaste tu totalidad y conociste la majestad de Dios al que tú amas. Hasta que no conozcas la majestad de Dios y no pongas tu confianza en el hombre ni en príncipes y pones tu confianza totalmente en Dios, estamos aprobados para recibir ser de bendición. Amén. Amén. Entonces dice aquí una promesa, y después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro capítulo 5 versículo 10. Ahora puedes ver, porque el Dios de toda gracia está restaurando tu alma, tu vida y tu propósito, y lo hará hasta el final. Esa es la palabra que el Señor me regaló hoy, que nosotros todos estamos llamados a tener un encuentro con el Señor, conocerle, amarle, porque podemos decir que le conocemos, pero Job está ahí como un testimonio de que él no lo había visto. Y esto es para el que vea. Esa puerta estrecha es para el que vea. El que tenga una relación, lea la Biblia, levante un altar, tenga una relación que no solamente lea la Biblia por leerla, sino para que el Señor abra su mente y cada pasaje bíblico le sea revelado la palabra. Amén. Eclesiastés. Entonces, yo hoy tengo una invitación, es esa, que te invito a creer en el Señor Jesús. Estos hombres todos, Job habló de Dios, pero en este tiempo hay una puerta abierta de la gracia y una barca que se llama Jesús. Y dice que es un remanente, es una barca pequeña, que hoy te está diciendo que estás invitado a la boda del Cordero, que estás invitado a pedir, pero para ir allá tenemos que ser reconocidos como predicadores y pregoneros de su palabra. Amén. Que hoy tú y yo solo vemos que llenaremos de fuego del Espíritu Santo toda la tierra, de su conocimiento, porque es una iglesia enamorada. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice: todo lo que hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que he hecho. Dios, que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eso fue lo que dijo. Debería tener yo oído, mas ahora mis ojos te ven. No alcanzamos a comprender lo ancho, la anchura ni la altura, ni las profundidades de la bondad de Dios. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy a ser parte de este ministerio. Yo te invito a que creas que el Señor Jesús es hijo de Dios. Yo te invito hoy a que tengas una pasión por leer la Biblia. Que otros te podemos hablar, yo te puedo hablar, pero realmente yo conocí a Dios a medida que me sumergí y voy a ver adentro en la palabra. Y que aunque otros dudaran de mi fe, como los amigos de Job, si Dios te llamó, te respalda. Y ese manto que tú portas es de Dios, no es de hombre. Acuérdate que el de Roma, de Bartimeo, era de hombre y lo tenía en la orilla pidiendo migajas, cuando tú y yo tenemos largura de días en la mano derecha, riqueza y honra en la mano derecha, por la sabiduría de Dios. Que Dios te bendiga, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es un tiempo, la restitución habla de un perdón, de un arrepentimiento, de un reconocer que aunque parezcamos buenos, bueno es Dios y perfecto Jesucristo. Así que hoy la invitación es que hagas un altar en tu casa, leas la Biblia. He visto muchas personas restauradas solamente con una lectura bíblica, que decidieron, aún teniendo decidieron cambiar su vida, porque querían conocer a Dios.
Amén. No esperemos a perderlo todo. Ganemos todo con el Señor. Porque el que tiene a Dios tiene la ganancia universal, que es a Cristo y al Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarda. Te habla tu pastora y profeta, pero una militante predicadora del Evangelio de Dios Altísimo, que donde quiera llevado, cuando regreso siempre traigo buenas noticias, como Caleb y Josué. Amén. Hay salvación. Y benditos son aquellos los que traen las buenas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga. Declárate hoy un esclavo que no es esclavo de criptomoneda de temor.